Todos sean bienvenidos. Algunos hermanos me llamaron que no iban a poder estar. Dios les bendiga, ¿dónde están? Están haciendo algunos movimientos y Dios les bendiga, y otros trabajando. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Mi alma te alaba, Señor. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 25. Vamos a dar inicio. Ya lo tienen, amado hermano. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Una vez más, todo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído su palabra. Quiero rogarle, quiero suplicarle en el nombre de Jesús que me use en esta noche como un canal de bendición a todos mis hermanos, a todos sus hijos, Padre, que nos hemos reunido aquí con un solo propósito: de adorarlo, de exaltarlo y de escuchar palabra suya. Y permita que esta palabra nos llene, permita que esta palabra nos transforme, nos cambie, nos dé crecimiento, nos dé formación en la vida espiritual, en el nombre de Jesús. Padre, permítame ser ese canal para sus hijos que estamos hoy en esta noche. Y todo lo que quiera estorbar, todo lo que quiera robar, en el nombre de Jesús lo reprendemos de aquí, mi Dios. Se va de este lugar y declaramos su palabra predicándose con libertad, Padre, con gracia, con esa libertad que solo usted puede dar. En el nombre precioso de Jesús, lo reprendemos de este lugar. Se va fuera de este lugar. Donde están sus hijos, ahí hay libertad. Y declaramos predicar su palabra con libertad, con denuedo. Ábranos el entendimiento, ábranos el entendimiento, y permita que esta palabra pueda caer en buena tierra. Permítame hablar, Padre, palabra suya, no palabra de hombre. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se lo pedimos en esta noche, Padre. Amén y amén. Puede sentar. Amén. Algunos han comprendido este texto. Yo pienso que muchos de nosotros también hemos tenido algunas ciertas preguntas, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Será que Dios es insensato? ¿Será que Dios es débil? Pero nosotros siempre, a veces, recuerda que estos textos están saliendo de los labios del apóstol Pablo, un hombre que tuvo unas revelaciones extraordinarias, que el mismo Pedro está reconociendo de que Pablo tiene una revelación extraordinaria. Entonces los mismos apóstoles dicen que los indoctos tuercen la palabra de este hombre porque tienen mucha sabiduría, por el conocimiento que él ha llegado a obtener, por las experiencias que él ha llegado a obtener con Dios. Él está expresando esto para una forma de que el hombre pueda entender lo que Dios está hablando. No es que Dios sea insensato, pero él está expresando esto, que Dios de una u otra forma está mostrando su insensatez a través de los tiempos con los hombres. Usted sabe que Dios ha venido hablando por los profetas, por los padres, y ha venido hablando a través de la historia para que el hombre pueda entender. Pero dice que ahora nos ha hablado por su Hijo. Entonces podemos mirar, yo es lo que he estado mirando en este versículo, que una de las formas que hemos visto a través de la historia es que Dios nunca ha mostrado en su totalidad toda su sabiduría. Amén. Es un poquito. Es un mínimo. Y con ese mínimo de sabiduría que Dios ha mostrado al hombre, aún así no lo entendemos. Porque cuando allá en el Evangelio de Juan, que le está diciendo a Nicodemo se acerca a él y le dice: maestro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él viene y le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo puede ser eso? Pero él dice: pero tú eres un maestro. La Biblia dice que era un principal de los sacerdotes o los fariseos. Óigame, un maestro, un doctor en teología, ¿no puede entender a Jesús? Te estoy hablando cosas terrenales, le dice el Señor. ¿Qué hay si te hablara las celestiales?
¿Qué hay si te hablara de lo profundo? De allá arriba, de lo que ando aquí. Te estoy dando... Y eso, esa sabiduría o esa sensatez, el hombre no la puede entender. El hombre nunca lo puede entender. Dice que expresando o siéndose sabios, se hicieron necios. Pensaban que la tenían hecha, que eran inteligentes, que eran sabios, pero de la tanta sabiduría que tenían, eran realmente necios. Porque usted va a mirar a través de la historia a estos hombres que inventaron la energía eléctrica, Thomas Edison, Henry Ford, hombres con una capacidad grande intelectualmente, grandes hombres de Dios. Hermanos, no voy a quitar eso porque no eran hombres de Dios, eran bien mínimos. Entonces estos hombres, hermanos, ¿dónde estaba esa sabiduría? Porque usted me va a decir, wow, Thomas Edison inventó la luz eléctrica. ¿Sí? No. Y le voy a expresar por qué. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús era la luz. Sí, Él era, no la inventó Thomas Edison. ¿Será que los Carlos Ford los inventó Henry Ford? No, porque ya existían. ¿Se recuerdan en qué se llevaron a Elías? Amén. El hombre, hermano, o el que inventó los colores. ¿No han leído ustedes allá en Génesis cuando Dios le da el pacto a Noé? ¿Qué le dijo que iba a ser la señal del pacto? Un arco iris. ¿De qué está compuesto? De colores. El hombre no ha inventado nada. Se cree ser sabio, pero en esa sabiduría para Dios es una sensatez. Por muy inteligentes que lleguen y creen que son, no le llegan ni a la sensatez de Dios. ¡Wow! Pablo está diciendo eso para que nadie se envanezca, para que nadie se crea inteligente, que piense que se crea él que sabe más que Dios. Por eso lo está diciendo. No es que Dios sea insensato, no. Pero está diciendo que aún en la debilidad de Dios, vean, si Dios ha hablado por los padres, ha hablado por los profetas, y ha hablado hasta por los burros. Así nos conocemos nosotros en El Salvador. Ahora viene y Dios le muestra a su Hijo Jesucristo, porque mire, Jesús era 100% Dios. Pero aunque el que Él era 100% Dios, nunca reflexionó o nunca mostró en su totalidad todo su poder, en sabiduría y en poder, nunca. Porque estaba limitado, estaba sujeto a un cuerpo como el de nosotros. Eso lo llevaba a tener unas ciertas limitaciones. Como por ejemplo, omnisciencia, omnipresencia, no la podía ejercer cuando Él estaba aquí. Aunque Él ya existía. Porque usted lo va a mirar en Juan 1:1, si no me equivoco, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Ese verbo ya existía. O sea que Él era Dios. Y lo miramos aquí en la tierra caminando. Vea, podemos expresar de esta manera. Espero en Dios, yo no pecar con esto que voy a decir, que Dios mostró un poquito de su poder en esa debilidad de Jesús. O de su Hijo Jesucristo. Porque en qué momento podemos mirar a Jesús teniendo una experiencia, o que alguien le mostró un fax o un email diciéndole tú eres el Hijo de Dios, porque Él creció como un niño, creció como siendo un hombre normal. Pero ¿cómo es que ese personaje maravilloso tenía tanta sabiduría? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿En qué momento el Hijo de Dios se le prendió el switch? Pablo fue llevado al tercer cielo. Se le mostró unas revelaciones preciosas. Pero en nuestro Señor Jesucristo, para que Él expresara quién era,
¿A qué venía? ¿Cuál era el propósito del Padre de enviar a su Hijo aquí? Y mostrar un poquito de su sabiduría a través de ese personaje maravilloso. Porque si Dios, literalmente como Él es, dice que nadie lo ha visto. Jesús es la imagen de la sustancia del Padre. Entonces Él en su totalidad no puede mostrar toda su sabiduría ni todo su poder, porque nosotros en primer lugar no le entendiéramos. Si a Jesús, que era humano como nosotros, no le pudimos entender el mensaje que traía, cuando empezó a hacer sus milagros y mostrar su poder, la gente se quedó, en vez de abrirse más los ojos, se cegaron. Entonces eso es lo que está expresando Pablo aquí, que nosotros entendamos que no le llegamos, hermano, ni a una milésima, ni siquiera a lo mínimo podríamos entender. No es que Él sea insensato, no. Ni es que Él sea débil, no, tampoco. Jamás. El hombre se ha creído bueno, inteligente. Quiero que vaya conmigo a Lucas, porque quiero mirar un poquito de la debilidad de Dios, o de la sensatez de Dios, para que vea que usted y yo no le llegamos. Lucas 2. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 45. Amén. Lucas 2, versículo que le dije, 45. Léalo conmigo si puede. Pero como le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿En dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y qué, y preguntándoles. Y todos los que le oían, quiere decir que también Él les enseñaba. Se maravillaban. Ajá. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. El versículo 49. Entonces Él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí el Señor Jesús tenía 12 años. A la edad de 12 años, Jesús ya tenía definido quién era Él. Jesús ya sabía cuál era el plan de que había venido. Recuérdese, María y José tienen que ir a Jerusalén a una fiesta. Ellos tenían muchas fiestas, 3, 4 fiestas o 6 fiestas al año. Aquí ellos tienen que ir a esa fiesta, y mientras en la fiesta que estaban se les olvidó. ¿Qué padre más responsable, ¿verdad? Que imagínense, dejaron a su hijo ahí y ya han ido en medio de la caravana. A lo mejor lo empezaban a buscar, yo no sé, a venir con mi tío, a venir con mi abuela, yo no sé con qué pensaban ellos que Jesús se les había quedado o venía. Pero se dan cuenta que no venía allí y se van preocupados a buscarlo, y lo encuentran ¿a dónde? A Jesús, en el templo. Después de 3 días, cuando Jesús tenía 12 años. En lo personal, y generalmente equivocado, en estos 3 días algo tuvo que haber pasado con Jesús. Recuérdense que Jesús creció siendo un niño, un bebé. Un bebé normal, porque la Biblia dice que crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Porque si ha preguntado usted si Jesús creció, es un niño, un bebé, como humano, porque lo miramos en la Escritura que duerme. Cuando se han subido a la barca,
Dicen, mientras la tempestad se movía, Jesús dormía. Si él hubiera sido 100% Dios, no necesitaba dormir. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, a la mujer samaritana dice que él cansado del camino. Quiere decir que se cansaba. Cuando lo tentó el diablo, en el Evangelio de Mateo 4, dice que tenía hambre. ¿Dios tenía hambre? ¿Dios se cansa? ¿Dios duerme? No. Que él creció como un niño normal. Como un niño normal. Pero yo creo que aquí, en lo personal, algo pasó con Jesús. Sí, a Pablo, en el Evangelio, en el Corintios capítulo 12, si no me equivoco, dice que fue llevado ¿a dónde? Al tercer cielo, donde le mostró cosas que no podía revelarnos a nosotros. ¿Cree usted que a su hijo, en esos 3 días, y donde lo encontró su madre, en el templo, no haber tenido una experiencia con su papá y decirle, yo soy tu papá? No son ellos. Porque, le voy a decir por qué. Porque cuando él les pregunta y le dice, ¿no sabían ustedes? Vea la pregunta que hace Jesús. ¿No sabían ustedes que yo en los negocios de mi padre? En otras palabras, ¿no les comentaron a ustedes? ¿No les hicieron saber? ¿No le dijo el ángel Gabriel a María que ese niño iba a ser llamado Hijo del Altísimo? Y que su nombre iba a ser llamado Jesús. Les está recordando. El mismo Jesús le está diciendo, ¿no sabían ustedes? Como mi papá no les recordó que yo no soy hijo de ustedes. Ahí pasó algo. Ahí el padre le dijo, como que no te están revelando quién eres tú. Porque él le dice, ¿no sabía? Mire la pregunta que el Señor le hace en el versículo 49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? mire la siguiente expresión. ¿No sabías? ¿No sabían ustedes que yo en los negocios de mi padre me es necesario estar? En otras palabras, pero ustedes no se daban cuenta. Nadie les dijo quién soy yo. Es una pregunta que el mismo Señor le está haciendo a su madre terrenal. ¿Sí ve? Como quieren decir, pues yo me acabo de enterar, bien, que ustedes no son mi papá. No les dijo mi papá a ustedes quién soy yo. Lo llevó a su presencia, le mostró todo lo que él tenía para él, lo que él era, y se le prendió el clip. Aquí hay una pregunta para usted y para mí. ¿Cuándo a usted se le reveló que usted es hijo de Dios? ¿Quién le dijo a usted que usted es hijo de Dios? ¿Y cuándo se lo dijeron? Gloria a Dios. Aquí es Jesús a los 12. Aquí él se enteró quién era él. Aquí él supo a qué venía él. Allá en los negocios. Yo le voy a decir algo a usted. Y lo acabo de recibir ahorita. Cuando usted comience a involucrarse en los negocios de su padre, entonces usted se dio cuenta quién es su papá. Y de quién es usted, hijo. Y cuando usted se involucra en los negocios de su papá, es cuando usted ya se dio cuenta quién es su papá. Aleluya. ¿No cree que merece un aplauso? Hermano, qué precioso ha de habérselo llevado en 3 días. Le mostró todo. Piense usted, haga usted su propia conclusión. Si Pablo fue llevado al tercer cielo, y él mismo dice, yo no sé, en sueño, en visión, dormido, una cosa sé, que yo fui para allá. ¿Será que esa noche el mismo Padre lo visitó y platicaron? Amén, pudo haber sido. Estaba en el templo, vino y le expresó y le dijo, mira, tú eres obra del Espíritu Santo. Acuérdense que era un bebé, creció siendo un bebé normal.
Porque Jesús era humano, 100% humano. Lo único que traía los genes del Padre. Qué precioso. ¿Sabe que ahí hay algo maravilloso? Que a la totalidad no lo podemos comprender. Ahorita muchos de ustedes están así y yo también. Sí, ¿verdad? Lo mismo que pasó con Nicodemo. No entendió. Un maestro. Y nosotros en totalidad, ¿qué pasó allí? Tampoco entendemos a la totalidad. A lo mejor un día con otra mente un poco más amplia que la que tenemos. Porque tenemos una mente limitada. No podemos comprender. ¿Cómo es eso? Aún María dijo, ¿cómo es eso si no tengo marido? No, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Y vas a tener un bebé. Y ese bebé se va a llamar Jesús. Y va a ser llamado Hijo del Altísimo. Usted le predicen eso. Usted no entiende. Le dicen a una jovencita eso mismo. Menos. Si nosotros no entendemos lo que pasó allí. Y cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, ha crecido, cansado, comiendo, tenía hambre, con las debilidades que nosotros tenemos. Por eso dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo. Y que por eso nos comprende, porque Él padeció lo mismo que usted y que yo. Se cansaba, sufrió, fue tentado. Sufrió más que usted y yo. Él verdaderamente sufrió, porque nació en un tiempo donde era conflicto, donde en realidad, hermano, mataban a la gente, donde había pleito, donde, hermanos, usted ha leído la historia del tiempo que Jesús nació. En esa época nació el Señor, no nació en el 2020. ¿Verdad? Andar en carro, ni siquiera polvo. Jesús sufrió, aguantó hambre, sufrió frío, calor en el desierto. Era como nosotros. Sí. Y con un mayor sufrimiento porque la tecnología no estaba como ahora. Yo ya los dejé con una pregunta, ¿verdad? Porque usted puede hacer su propia conclusión. ¿Cuándo? ¿Cómo Jesús se le fue revelado? Eso no lo vamos a meter ahí. No vamos a decir fue esto porque la Biblia no nos habla. Pero podemos entender que algo pasó ahí. Yo puedo entender que el Señor tuvo una revelación en esos 3 días. Pero es personal, ¿verdad? Cada quien no. Tampoco vamos a indagar porque podemos pecar. Pero sí podemos hacernos esa pregunta. ¿Sí? Yo creo en lo personal que aquí Jesús se le prendió el foco porque algo pasó allí con su padre y le mostraron cosas maravillosas. Hay algo aquí que me gustaría que miráramos juntos. Solo vamos a mirar este texto y vamos a ir al otro punto porque tenemos mucho que hacer hoy. A Juan 8:46. Solo les quería mostrar un poquito de la sensatez que le habla Pablo allá, de lo que aún nosotros no podíamos entender. Juan 8, versículo 46. Fíjese que cuando uno comienza a estudiar en el bíblico, lleva 1 año, lleva 2 años, usted descubre que no sabe nada. Cuando usted comienza a estudiar y de meterse en lleno a la palabra de Dios, entre más se va metiendo usted, se va dando cuenta que no sabe nada. Y terminó usted los 4 años, o 3, depende en cuánto tiempo usted lo termine, usted descubre al final que usted no sabe todavía nada. Y el que sale, que se piense, el que lo sabe todo, él no sabe, es peor, ese sí no sabe nada. Está ignorante. Sí. Entonces, esto, man, si es un poquito que el Señor nos dio, no lo pudimos entender. El hombre no lo pudo entender. Es que les dije, Juan
8, ¿verdad? Juan 8:46. El Evangelio de Juan 8:46. ¿Quién de vosotros les redarguye de pecado? Pues si os dijo la verdad, ¿por qué vosotros me creéis? No me creéis, sí. Hay una cita que la traía, yo creo que me equivoqué, pero va a estar aquí. Al Señor, los sumos sacerdotes y los alguaciles le dicen a los soldados: vayan y tráiganme ese hombre. Vienen los soldados de regreso y le dicen: ¿por qué no me arrestaron a ese hombre? Y vienen y le dicen: jamás en nuestra historia, en nuestra vida, hemos oído hablar a un hombre como a este. Las palabras del Señor eran tan maravillosas que la gente se impactaba. Y yo creo en lo personal que si las multitudes lo seguían, porque sus palabras, como le decía Pedro, solo tú tienes palabras de vida. Las palabras de Jesús, y si usted lee la historia de Jesús, aquí del maestro, eran palabras, hermano, que él no hablaba por hablar. Palabras que cambiaban a la gente, que transformaban al hombre. Fíjense que los griegos en ese tiempo eran los más sabios, los más inteligentes. Jamás en la historia pudieron darle a alguien lo que nuestro Señor nos dio con sus palabras. Aún la ley que lo tenían los judíos, jamás pudieron transformar a una persona, porque Nicodemo, siendo un maestro, nunca fue transformado ni cambiado de nuevo. Ahora el maestro, que ahora nos llaman a nosotros que estamos locos, que somos hombres sin preparación, sin estudio, piensan que estamos locos, pero esta locura sigue cambiando a la prostituta, sigue cambiando al drogadicto, sigue cambiando al borracho, a la gente que piensa que no vale nada. Este evangelio sigue teniendo el poder suficiente para cambiar a las personas. Entonces, un poquito de la sensatez de Dios y un poquito del poder de Dios tiene el poder suficiente para transformar la historia del mundo. Sí, amén. Tuvo el poder para aún hoy en día, después de más de 2000 años, todavía teniendo impacto. ¡Wow! ¡Qué palabras! No han hablado ustedes con gente preparada. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de hablar con gente preparada. Gente estudiada y se quedan: yo no sabía de eso. Yo no sé cómo entiendes eso. Gente de estudio, un doctor, un ingeniero, un arquitecto, hable con ellos. De esto no saben nada. Nada, ni siquiera entienden. Y se quedan así. ¿Cómo sabe este? Y han de decir la palabra de nosotros. ¿Cómo tiene tanta sabiduría? Y luego le preguntan: ¿y qué grado hiciste? Pues 4º grado. ¿Y tú? Pues 1º. ¿Y cómo esto? ¿Sí ve? Se quedan asombrados. Que uno sin preparación, sin estudio. Y se quedan asombrados. Porque nunca miramos aquí al Señor estudiando en una buena colegio. No encontramos al Señor graduándose en la escuela de donde estudió Pablo. ¿Sabe que Pablo sí fue un hombre estudiado y preparado? El Señor no. Entonces, cuando lo primero que le preguntaban: ¿dónde estudiaste? Porque la gente le preguntaba, tú le decías: eres un hijo de fornicación. Tú naciste realmente en pecado, le están diciendo al Señor. Eres un borracho, comes con los borrachos, eres un comilón. Como queriendo decir, no tienes la preparación para enseñarnos a nosotros. Entonces, por eso Pablo está diciendo que los insensatos, los mismos inteligentes, torcieron y no entendieron. Y lo que realmente no podíamos ni siquiera menos entender, Dios nos abrió el clip, nos abrió el entendimiento, nos puso el switch, como a Jesús a los 12 años, y nos dijo: ustedes van a llamar hijos míos. Y los voy a elegir, los voy a capacitar para una obra específica, y que ese impacto que ha tenido el Evangelio lo siga teniendo a través de usted y de mí.
¡Oh, qué precioso! ¡Qué maravilloso! Y aunque nos llamen locos, a los que nos llamen del vulgo, sin preparación, sin letra, pero porque esa gente inteligente, lo insensato de Dios, que es el evangelio de Jesús, les parece locura. Pero Dios le agradó por la locura del evangelio salvar a los que le crean, como ustedes y como a mí. ¡Oh, qué precioso! ¡Qué maravilloso! Y esta locura está buena. Y sigue buena. Y este evangelio va a seguir. Aunque la gente preparada lo vea como sensatez o ignorante. ¿No saben que nos llaman ignorantes a nosotros? Los cristianos dicen que somos ignorantes y que nos han lavado el coco. Alguien nos lavó el coco. ¿No les parece conocido? A ustedes el pastor les lavó el coco. O alguien les lavó el cerebro. ¿Verdad que sí? ¿Nunca les ha pasado a ustedes que alguien le ha dicho eso? Que nos han lavado el coco. Porque no tenemos estudio, no tenemos preparación. Pues eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Esa pequeña sensatez del Señor que se nos reveló a nosotros, para ellos es sensatez, para ellos es locura. Y ni eso sensato que supuestamente piensan los hombres que Dios o que nosotros procesamos, porque ahora nosotros procesamos eso mismo. Y esa misma sensatez, que es el evangelio, la gente no lo puede entender. Hay personas que por más que ustedes pongan el evangelio al revés, al derecho, al frente, a todos lados, de todas maneras, la gracia, el amor, la muerte, todo que le presente usted no entiende. Quisiera entenderte, pero no puedo. Le pasa como Nicodemo. ¿Qué debo de hacer? No entiendo, la verdad no entiende. Eres un maestro, no entiende. ¿Cómo es eso? Pero ¿cómo es que usted y yo entendimos? Qué precioso, ¿verdad? Ahora sí podemos entender lo que Pablo está diciendo. Que lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Y que aún esa sensatez el hombre no puede entender. Por muy inteligente o sabio que se cree, no entiende. ¿Qué hay si te dijera los celestiales? Le dijo el Señor. ¿Qué hay si te dijera cosas profundas? Te estoy dando palabras de primer grado, de kindergarten. Y no entiendes, Nicodemo. Wow, ¿qué hay si yo te hablara profundo? Si yo te empezara a hablar de lo que está allá arriba, de lo que yo he visto, de donde yo vengo. Pero Pedro, Pablo y esos pescadores que tal vez no tenían estudio y preparación, pudieron entender. Qué precioso nuestro Dios. Dios es bueno. Fíjense que quiero llevarlos a ustedes a una cita. Juan 11. Vea, miramos un poquito de lo que Pablo está diciendo, la sensatez de Dios. ¿Sí podemos entender? ¿Me pude dar a entender un poquito? ¿Sí? Porque muchos no pueden entender este versículo y yo también me quise trabar un poquito el CD, pero por eso lo escudriñé y dije lo voy a aplicar a mis hermanos. Y es que los hombres, bueno, ya no vamos a entrar, ya se lo explicamos. Ok, vamos a Juan 11:43. Juan 11:43. Lo vamos a leer y yo lo voy a explicar con la ayuda del Señor. Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Cómo dijo? Lázaro, ven fuera. Ven fuera. En el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó la voz, alzó los ojos a lo alto, gracias, y dijo: Padre, gracias te doy, ¿por qué? Por haberme oído.
podemos mirar que el maestro ya hizo una oración, ¿verdad? Y a través de la oración, él recibe autoridad del Padre para poder hacer este milagro. Eso es lo que yo puedo entender, no sé usted también. El Señor ya oró con su Padre porque él dice, gracias te doy porque me oíste, por haberme oído. Y cuando él recibe la respuesta del Padre, entonces ahora él va con libertad y dice, Lázaro, sal. Lázaro se cree en la Biblia que tiene más de 4 días de muerto. Yo no sé cómo mira usted esto. A usted, que lo pusieran, o a cualquier persona, por muy inteligente que sea, hermanos, que vengan y que me resuciten a un hombre después de 4 días de muerte. Yo no sé usted qué está mirando aquí, porque una cosa leerlo, pero otra cosa es analizarlo y detenidamente qué es lo que pasó aquí. Porque si yo estoy allí mirando el cuadro, lo que Jesús está haciendo, cualquiera se queda, ni siquiera lo cree. Que venga y resucite a un muerto y de que ya está en una tumba, que ya 4 días la persona ya está deshaciéndose. Y que él le diga, sal. ¿Usted qué mira ahí? Poder de Dios. Entonces por eso dice que el poder de Dios, o sea, la debilidad de Dios, la debilidad de Dios es más fuerte que el poder de los hombres. Porque el hombre, por muy inteligente que esté o que sea o se haya preparado, ¿podrá hacer esto? Un doctor en medicina. Si ahorita con ese virus que han, ya no sé si llevan más de 200 muertos, más de 5,000 contaminados, no hayan que hacer, porque no han encontrado el antídoto, la medicina para ese virus. O sea que la gente se está muriendo porque no hay medicina que vaya en contra de ese virus. Si el cáncer, el SIDA, solo tienen remedios para calmar. No han encontrado la medicina que cure completamente esa enfermedad. Ahora ustedes creen que van a encontrar para poder resucitar a los muertos. ¿Creen ustedes que puede haber eso? No. Si muchos les dicen, si usted está desahuciado, váyase a su casa porque no hayamos qué hacer. Con usted no hay remedio. No hay remedio. Esa es la capacidad del hombre. Ahora Dios está diciendo, yo les voy a mostrar mi debilidad y les voy a mostrar en mi debilidad que estoy más grueso que cualquier sabio y inteligente y muy fuerte de ustedes. Yo en mi debilidad los dejo cortos. En mi debilidad ustedes se quedan cortos. Porque esto es poder de Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, por su humanidad, que es humano, mostrando un poquito del poder de Dios. Porque en su totalidad no hemos visto completamente todo el poder de Dios. Porque no hay persona, hermano, cuando venía Dios que les iba a hablar, que les pide que se santifiquen 3 días, cuando está allá en el monte, hermano, dice que la tierra comienza a temblar y le empieza a hablar y la gente se tapa los oídos porque es tanto el poder y ellos no soportan tanto poder. Imagínense si a su totalidad mostrara todo su poder. Nosotros nos quedamos ceniza. Nadie ha podido, hermanos, siquiera mirar a Dios y que viva. Esto que yo veo aquí es una milésima de su grande poder a través de Jesús. Hermano, usted, imagínese, vaya